Capítulo 12. El gobierno, poder ejecutivo. En España, el gobierno lo forman el presidente del gobierno y su equipo de gobierno. Lo mismo puede decirse en términos generales de los demás países democráticos, independientemente de que se utilice esta u otra terminología, o que el presidente del gobierno asuma únicamente funciones de gobierno o que asuma también las funciones de jefe de Estado. Hemos dicho que el gobierno lo forman el presidente del gobierno y su equipo de gobierno, entendiendo por equipo de gobierno aquellas personas que, junto con el presidente del gobierno, asumen la representación ciudadana, el mando y la responsabilidad máxima en la gobernabilidad del Estado. A estas personas que forman parte del equipo de gobierno, en España se les denomina ministros. En otros países les pueden denominar de otra forma, por ejemplo, secretarios de Estado. El presidente del gobierno es quien asume la representación del gobierno, la dirección del gobierno y la máxima responsabilidad del gobierno. Incluso asume responsabilidad por lo que hagan los demás miembros del gobierno. Téngase en cuenta que el presidente del gobierno es quien designa con plena libertad a los miembros de su gobierno. En España, el presidente del gobierno lo elige el Parlamento y a los ministros, como se ha dicho, los elige el presidente del gobierno. El gobierno constituye en las democracias uno de los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo. Función principal del gobierno. La función principal del gobierno es gobernar, es decir, mandar en consonancia con el mandato de los ciudadanos expresado en las urnas. Es muy importante resaltar aquí que la función del gobierno es gobernar en consonancia con el mandato de los ciudadanos expresado en las urnas. Si insistimos en esta cuestión es porque los políticos suelen hacer un planteamiento demagogo en este tema y dicen que la función principal del gobierno es cumplir y hacer cumplir lo que dice la gente. Más adelante veremos por qué la expresión cumplir lo que dice la gente es un planteamiento demagogo. Continuando con el tema, si la función principal del gobierno es cumplir y hacer cumplir el mandato de los ciudadanos expresado en las urnas, parece muy fácil saber qué tiene que hacer un gobernante en todo momento. Sin embargo, la realidad es muy otra, y ello se debe al significado que le dan los políticos al mandato de los ciudadanos, debido a la manipulación y demagogia que hacen los políticos en este tema, lo que hace que, muchas veces, se dé por válido formas de proceder que distan mucho de un comportamiento democrático. Democracia representativa como forma de gobierno. Las democracias modernas son democracias representativas y nos remitimos a lo ya dicho al principio de por qué las democracias modernas son representativas. Y en una democracia representativa, el primer mandato que recibe el político es el mandato de representación. Como se dijo, en las democracias representativas el político no es un mero portavoz de lo que dice la gente en cada momento, sino que, ateniéndose al mandato de representación recibido de antemano en las urnas y en virtud del cual fue elegido, debe tomar las pertinentes decisiones para llevarlo a cabo. Por lo tanto, el político no debe consultar a la gente las decisiones que debe tomar él. Ello tiene su lógica, pues la función de un político es estudiar los hechos, tener en cuenta los pros y contras que se pueden dar, hacer un análisis de la situación y así adoptar la mejor decisión para los ciudadanos, de conformidad con el mandato expresado por el pueblo en las urnas. Mandato de los ciudadanos. Llegados a este punto, es necesario determinar qué debe entenderse por mandato de los ciudadanos expresado en las urnas. Y aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el mandato que reciben los políticos puede ser un mandato por activa o un mandato por pasiva. Y teniendo en cuenta que hoy en día las democracias son partidocracias, el mandato que reciben los políticos es un mandato por pasiva. Efectivamente, tal como se ha dicho anteriormente, las democracias actuales son democracias de partido o partidocracias, en las cuales cada partido expone cuáles serían sus directrices de gobierno, es decir, las denominadas propuestas electorales. Y entre las diferentes opciones políticas, el ciudadano votará por aquel partido político cuya opción en conjunto considera mejor. Es decir,
En las partidocracias no es el ciudadano quien dice a los partidos políticos lo que tiene que hacer, que sería un mandato por activa, sino que es el partido político quien le dice al ciudadano lo que piensa hacer, y si el ciudadano le vota, significa que éste acepta. Es un mandato por pasiva, ya que el ciudadano no propone, sino que acepta. Por ello, el partido político que gobierna debe cumplir en la medida de lo posible su programa electoral y en base al cual los ciudadanos le han votado. Teniendo en cuenta lo dicho, es evidente que el contenido concreto del mandato de los ciudadanos no siempre es el mismo y varía a lo largo del tiempo. Ahora bien, al margen de los distintos contenidos que puedan tener los mandatos, lo cierto es que todos los mandatos llevan implícito los siguientes contenidos. Ser un buen gestor público, es decir, que gestione bien el dinero que aportan los trabajadores al Estado. Tomar aquellas medidas que conlleven el bienestar de la sociedad a corto, medio y largo plazo. Y nunca actuar en perjuicio de los ciudadanos, aunque exista gente que, por desconocimiento o interés propio, lo pida. Y da igual que ello conste expresamente en el mandato o no conste, y también da igual que el mandato sea por activa o por pasiva, porque va implícito en este tipo de mandato. Forma parte de la naturaleza del mismo, y ello es de puro sentido común. Nadie nombra a una persona para que le represente con la intención de que le perjudique. Antes de terminar con este tema, conviene aclarar por qué se dijo que los políticos hacen demagogia con el mandato de los ciudadanos, y para ello se abordará el tema desde tres aspectos diferentes: mandato de representación, promesas electorales y representación del pueblo y responsabilidad política. Mandato de representación. Tal como se dijo, en una democracia representativa, el primer mandato que recibe el político es el mandato de representación. El político no es un mero portavoz de lo que dice la gente en cada momento, sino que, ateniéndose al mandato de representación recibido por las urnas, debe tomar él las pertinentes decisiones. Por lo tanto, cuando un político debe tomar él una decisión en virtud del mandato recibido en las urnas y no lo hace, está faltando a su mandato. Generalmente, cuando un político no toma las decisiones que le corresponde tomar a él, suele ser por dos motivos. 1. No asumir responsabilidades. 2. Manipular a la gente. Y lo más frecuente es que ambos motivos se den a la vez. No asume responsabilidades, pues en su descargo siempre dirá: hice lo que la gente quería, y de esta forma ya justifica sus decisiones. Manipula a la gente, pues esta forma de actuar, aparentemente muy democrática, permite al político tomar en consideración únicamente aquellas opiniones que a él le interesan, entre las diversas opiniones que da la gente. Téngase en cuenta que lo que dice la gente no se sabe muy bien quién lo dice y a quién representa, y ello permite manipular la opinión de la gente, amparándose en los acontecimientos de cada momento. Mientras que el mandato de representación tiene su fundamento en los votos recibidos de los ciudadanos en las urnas, que están perfectamente cuantificados, y además el voto es un acto reflexivo del ciudadano. Por lo tanto, el político que gobierna debe ejercer su mandato en base a la representación recibida de los ciudadanos en las urnas. Promesas electorales. Hemos dicho que hoy en día el mandato de los ciudadanos es un mandato por pasiva, lo que significa que son los partidos políticos quienes le dicen a los ciudadanos qué es lo que piensan hacer si ellos gobernaran. Son las llamadas promesas electorales. Lo triste es que actualmente los partidos políticos están más pendientes de sus intereses de partido que de los intereses de los ciudadanos, lo que significa que sus promesas electorales no están pensadas para beneficiar a los ciudadanos, sino para beneficiarse ellos y ganar elecciones. Y si actúan así es porque saben perfectamente que el funcionamiento actual de la política permite que todos estos comportamientos demagogos e irresponsables, que son auténticas estafas democráticas, a la hora de la verdad pasen desapercibidos y la gente les siga votando. Los políticos, para seguir manteniendo su posición y continuar controlando la situación, dirán que ello no es cierto, que ello es imposible y que decir cosas así es tomar a la gente por tonta, y la gente no es tonta. Que la gente no es tonta, lo sabe todo el mundo, no dicen nada nuevo, pero ello no impide que a una persona muy inteligente se le pueda engañar, y de hecho pasa. Cuestión distinta es: ¿cómo es posible que se engañe a una persona una y otra vez y no sea consciente del engaño?
Aquí tenemos que decir que la contestación a esta pregunta es uno de los objetos de este libro y que no es posible dar una respuesta única, ya que las argucias de los políticos son múltiples. Pero ello no impide que adelantemos aquí una de las estrategias más utilizadas, estrategia muy antigua pero muy efectiva, el enfrentamiento y odio al contrario. Efectivamente, los políticos de izquierdas echan la culpa de todos los males a la derecha y los políticos de derechas echan la culpa de todos los males a la izquierda. Y mientras los trabajadores de izquierda y de derechas se enfrentan entre sí, los políticos se enriquecen como siempre. ¿Alguien puede pensar que tanto los trabajadores de derechas como los de izquierdas defienden su posición política con la finalidad de que todo el mundo salga perjudicado? No. Si defienden una determinada opción política es porque consideran que es la mejor para todos. Y si tanto los trabajadores de derechas como los de izquierdas quieren lo mejor para todos, ¿por qué se enfrentan? Si no fuera por el odio político al contrario, mucha gente se preguntaría si la culpa la tiene el contrario o es la consecuencia de una mala gestión política. Repetimos. Si no fuera por el odio político al contrario, mucha gente se preguntaría si la culpa la tiene el contrario o es la consecuencia de una mala gestión política. Además, echar la culpa de todo al contrario permite hacer demagogia en todo tipo de propuestas electorales, con la finalidad de conseguir votos, aunque las propuestas no sean viables o perjudiquen al pueblo, pues la culpa de que las cosas salgan mal siempre la tiene el contrario. A lo largo de todo el libro se pone de manifiesto este comportamiento demagogo que tienen los políticos con el pueblo, y tergiversar el mandato de los ciudadanos es uno de ellos. Aquí, y a modo de ejemplo, con la intención de que el lector vaya adquiriendo conciencia del comportamiento demagogo de los políticos, diremos que muchas promesas electorales se dicen a sabiendas de que no son posibles y no las van a cumplir. En el mandato que da el ciudadano al político con su voto, no está la petición de que le engañe. Si el político gana las elecciones y no cumple la promesa electoral, en vez de justificar los motivos por los cuales no ejecuta dichas promesas electorales, lo que hace es echar la culpa al contrario, con lo cual los suyos tienen un motivo más para odiar al contrario. Y lo peor de todo es que el político demagogo no solo no asume responsabilidades, sino que sale reforzado. Otras propuestas electorales las hacen a sabiendas de que, pasado el momento inicial, a medio y largo plazo son perjudiciales para el pueblo. Este tipo de promesas electorales suelen ser de tipo económico y casi siempre son del mismo tipo. Vamos a repartir más dinero. Y al final lo que terminan es aumentando los impuestos. Aumentan los impuestos, pero no solucionan el problema. Como el problema no se soluciona, la solución del político es más dinero para lo mismo, es decir, más impuestos y así sucesivamente. Como dice un viejo refrán, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Gestión del dinero público. Para quedar bien y no complicarse la vida, los políticos solucionan la mayoría de los problemas a base de dinero público, es decir, con el dinero que le sacan a los trabajadores, en vez de solucionar el problema de fondo. Todo mandato ciudadano lleva implícito una buena gestión y acallar los problemas con dinero público en vez de solucionarlos no es una buena gestión, lo que significa que los trabajadores terminan pagando más impuestos y obteniendo menos servicios. Todo trabajador espera de un político que defienda sus intereses. El trabajador, con su trabajo, mantiene a su familia y al Estado. Esto los trabajadores lo tienen que tener presente en todo momento. Perjudicar al contrario. Por si lo dicho fuera poco, muchas veces los partidos políticos, con tal de perjudicar al partido político contrario, votan decisiones con criterios puramente electorales, a sabiendas de que ello perjudica a los ciudadanos. Un caso típico es cuando el partido político que está en el poder ejecuta acciones que, cuando estaba en la oposición, decía que perjudicaban al pueblo y eran inadmisibles. Casos así se dan con mucha frecuencia, pero debido a la ideologización de la gente, ellos no tienen repercusión política en sus afines. La gente trabajadora no es consciente de lo mucho que perjudica este proceder de los políticos. Esto se verá a lo largo de todo el libro. Representación del pueblo y responsabilidad política. Los partidos políticos suelen utilizar una argucia para no asumir ningún tipo de responsabilidad, y es decir que ellos son los representantes del pueblo, y como hacen lo que el pueblo dice, no se les puede exigir ningún tipo de responsabilidad.
Como veremos a lo largo del libro, los políticos actuales ya no representan al pueblo, sino al partido político al cual pertenecen. Pero al margen de ello, el ciudadano siempre debe exigir al político responsabilidad por las decisiones que adopta, aunque haga lo que la gente dice, pues su mandato de representación es para actuar en beneficio del pueblo. Es más, no querer asumir responsabilidades alegando que hizo lo que la gente quería es un comportamiento antidemocrático propio de políticos vividores, que lo único que les importa es mantenerse en el poder y vivir a costa del pueblo. De todo esto hablaremos a lo largo del libro y sobre todo al hablar de los partidos políticos y más concretamente al hablar de la partidocracia. Pero era importante aquí, al hablar del mandato de los ciudadanos, dejar constancia de estos hechos para que la gente no asuma como dogma de fe lo que dicen los partidos políticos, que no es dogma de fe y muchas veces tampoco es democrático. Solo si el ciudadano adopta una perspectiva crítica y con sentido común, evitará la manipulación de los partidos políticos. La dificultad de gobernar. Con frecuencia los políticos alegan que gobernar es muy difícil, y seguro que lo es, pero cuando lo dicen no lo hacen para constatar un hecho, la dificultad de gobernar, sino para no asumir responsabilidades y además justificar su conducta. La dificultad de gobernar no exime al gobernante de su responsabilidad, y si no quiere asumir responsabilidades, que dimita. Claro que gobernar no es fácil, y sacar una familia adelante tampoco. Los mismos criterios que emplea la gente para sacar una familia adelante son los mismos criterios que debe emplear un gobernante para sacar un país adelante. Y cuando uno tiene claro que lo que quiere es sacar su familia adelante o su país, sabe perfectamente lo que hay que hacer y siempre hará lo mejor dentro de lo posible. Lo que ocurre es que, por desgracia en España, los políticos muchas veces actúan más en beneficio de su partido y en el suyo propio que en beneficio del país. ¿Que no lo creen? Entonces, ¿cómo es posible que durante la crisis económica de España de los años 2008 y siguientes a los políticos no les ha pasado lo mismo? ¿Cómo es posible que los políticos gestionen tan bien lo suyo y tan mal lo del Estado? Lo lógico es pensar que si gestionan bien lo que es de ellos, también tendrían que gestionar bien lo que es del Estado. Lo dicho aquí es de lógica y de sentido común, y cada uno que piense lo que quiera.